Romanos, un estudio inductivo. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Señor, te doy gracias en este momento por la sabiduría que nos has dado para llegar hasta aquí con el estudio de Romanos, y sabemos que nos vas a seguir ayudando, que nos vas a seguir bendiciendo, y por eso en el precioso nombre de Jesús te doy gracias, porque yo sé que cada una de las personas que han estado siguiendo este estudio, tú con tu Espíritu Santo las estás guiando a toda verdad. Queremos, Señor, solamente aprender de ti, aprender lo que tu Espíritu Santo nos enseña a través de tu palabra. Por eso te ruego en el precioso nombre de Jesús que una vez más, Señor, sigas bendiciéndonos, guiándonos con tu Espíritu Santo, Señor. Glorifícate de una manera especial en este día, en este estudio de tu palabra. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en la lección número 15 de Romanos inductivo. Hoy vamos a estar con el capítulo 7, del versículo 7 al 25. Entonces vamos a tratar de estudiar la palabra del Señor en este momento. Voy a comenzar entonces con la lectura de los versículos 7 al 11. 7 al 11. Dice que diremos, pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por él me mató. ¿Dónde se encuentra, en qué lugar se encuentra en la Biblia el mandamiento no codiciarás? Bueno, ese mandamiento se encuentra pues en el libro del Éxodo, ¿verdad? Pero ¿por qué la codicia viene a ser un pecado? En Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa alguna de tu prójimo. Este deseo es un pecado, no porque sea un deseo, sino porque está orientado a arrebatar lo ajeno. Es pecaminoso porque desplaza al prójimo y quiere ocupar el lugar de él. Es pecaminoso porque no ama al prójimo, sino que lo posee. Entonces aquí tenemos algo que es un poco interesante, como para que hagamos un poquito de énfasis. Supongamos que usted quiere una casa, ya sea que usted no tiene casa y quiere por primera vez una casa, o sea que usted quiere cambiar de casa y entonces ve una casa que como que llena esos anhelos, esos deseos que usted tiene en su casa, y usted de pronto explorará cómo sería bueno que esa fuera mi casa. En ese caso no es pecado, porque usted lo está deseando en el sentido de querer despojar al dueño de su casa para usted quedar con su casa. Igual puede pasar con un teléfono celular, con un computador, con un carro. El asunto no es tanto el admirar, el querer tener algo, sino más bien es cómo lo espero lograr, con qué medios lo quiero lograr. Usted tal vez recuerda la historia que nos relata la Biblia sobre Acab. El rey Acab vio una viña, la viña de Nabot, y entonces él quiso tener esa viña. Entonces él se ofreció
a Nabot, le dijo, yo le compro la viña. Nabot le dijo, no, porque esta es una herencia y no la voy a vender. Pero entonces los medios por los que obtuvieron la viña, ahí no está el problema. Yo creo que nosotros podemos tener ciertas cosas, pero sin que esto implique que yo voy a hacerle daño a mi prójimo para obtenerla, ya sea robándoselas, arrebatándoselas, yo no sé de qué mil maneras, engañándolo. Eso es lo que es incorrecto. No dejemos que nuestra vida sea llevada por ese aspecto, ¿verdad? Porque eso sí es triste y lamentable. ¿Por qué medio se da uno cuenta a pecado? ¿Por qué medio? Uno descubre que es pecador por medio de la ley. La ley nos muestra el pecado y al mostrarnos el pecado, pues entonces ya nos condena. La ley es como ese médico que descubre el cáncer en nuestro cuerpo. Un día el médico nos dice, usted tiene cáncer. Entonces la ley es algo así como el médico que descubre ese cáncer en nosotros y nos dice, hey, usted tiene cáncer. Nosotros no lo sabíamos hasta el momento en que el médico nos dijo que teníamos cáncer. Ese conocimiento nos lleva a la conciencia de nuestra propia destrucción. El conocimiento no nos sana, solamente agrava el mal porque nos hace sensibles a nuestra propia situación. Ahora, nos podemos hacer aquí la pregunta, ¿fue culpa del médico que tuviéramos cáncer? No fue culpa del médico, de ninguna manera puede ser culpa del médico. Pero nosotros no sabíamos, no conocíamos hasta que el médico nos dijo que estábamos enfermos, que teníamos cáncer. Entonces note como el ejemplo aquí es mostrarnos a nosotros que la ley en sí no es el problema, que por ejemplo en este asunto del cáncer, pues yo no soy un oncólogo ni nada de eso y no pretenderé ser oncólogo nunca, pero por lo que uno ha escuchado, el cáncer se produce por ciertas cosas que nosotros no cuidamos en nuestra manera de alimentarnos o nuestras costumbres. Por ejemplo, una persona que fuma, pues está adquiriendo un cáncer en su garganta, en sus pulmones. Una persona que no se alimenta bien está adquiriendo una cantidad de enfermedades. El cáncer no nos lo producimos nosotros a propósito, sino por ciertas cosas que dejamos de hacer o hacemos en extremo. Pero también el cáncer viene por ciertas cosas hereditarias. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar aquí? Que el médico no tiene culpa de mi cáncer. Que yo en cierta manera hasta no podría tener culpa de mi cáncer. Pero tengo el cáncer. ¿Qué fue lo que hizo el médico? El médico con exámenes descubrió que yo tenía cáncer y ahora me dice, don Víctor Manuel, usted tiene cáncer. Eso es lo que hace la ley. La ley lo que hace es mostrarnos lo que está dentro de nosotros. El pecado. Eso es lo que hace la ley con nosotros. No es porque en sí la ley sea mala ni cosas como esas, sino más bien es que la ley nos muestra el pecado que está dentro de nosotros. Si los mandamientos de Dios fueron dados para nuestro bien, ¿por qué nos hacen tanto mal? La culpa no es de los mandamientos, no, de ninguna manera, sino del pecado. Miren, notemos cómo la fuerza del pecado en nosotros anula la vida de Dios. El mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De esta manera, los mandamientos producen por medio del pecado el deseo de quebrantarlos. Las uvas robadas pueden ser más sabrosas. Todo lo prohibido nos atrae, nos seduce. Es igual que a Eva, allá en el huerto del Edén, que fue atraída por las bondades del fruto prohibido. La Biblia dice, y la mujer vio que el fruto era árbol hermoso y codiciable
y le dieron ganas de comerlo. Esto dice Génesis 6:3. Entonces todo lo prohibido como que nos seduce, como que nos atrae. Yo tengo una ilustración de cuando yo recién comenzaba mi ministerio pastoral. Yo tenía que pasar por un sector comercial y había un lugar donde vendían electrodomésticos. Entonces esa ventana, ese vitral, eso que tienen allí para poner productos para mostrar, en este almacén pintaron toda esa ventana de negro y dejaron solamente un círculo que se podía ver al otro lado, un círculo más o menos como de unos 50 centímetros de diámetro. Entonces lo tremendo del asunto es que toda la ventana está pintada de negro, menos ese círculo, y arriba en letras blancas dice prohibido mirar. Yo fui uno de los que llegué allí a mirar qué era lo que había al otro lado. Había una promoción, esta es la promoción de la semana. Tenían ahí un televisor o una nevera o una máquina de coser, cualquier cosa de esas. Pero como estaba comenzando a aprender homilética, yo dije, de pronto esto me puede servir para algo. Me paré ahí un rato, yo estuve por ahí unos 30 minutos observando, y todas las personas que pasaban y miraban el aviso prohibido mirar, yo creo que el 99% de las personas, cuando miraban prohibido mirar, se acercaban a mirar qué era lo que era prohibido mirar. Lo prohibido nos atrae, no entiendo por qué, pero lo prohibido nos atrae, ¿verdad? Vamos a leer ahora en Romanos capítulo 7, versículos 12 y 13. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué efecto producen los mandamientos, las órdenes, las cosas que a veces nos traen a nosotros en el pecado, especialmente los mandamientos? ¿Qué efecto es el que producen los mandamientos en el pecado? Pablo dijo que el mandamiento saca a luz el pecado. El pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado utiliza lo bueno, lo santo y lo justo para destruirnos, para matarnos, y por eso es tan perverso y en extremo pecaminoso. La leche con la cual alimentamos a nuestros hijos o nos alimentamos nosotros, la leche es pura, ¿verdad? Y no esperamos morirnos por consumir leche, pero si alguien en algún momento pone veneno a esa leche, pues esa leche se va a convertir en algo mortal. Pero no por la leche ni por las propiedades en sí de la leche, sino por el veneno que pusieron en la leche. Entonces, aquí viene esa parte importante de no es en sí la leche, sino el veneno. Aquí en este momento tenemos que hablar que eso es lo que trata de explicar el apóstol Pablo en relación con el pecado. Es la maldad que hay dentro de nosotros. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 20 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí el apóstol Pablo nos da dos características acerca de la ley. ¿Cuáles son esas características? Mire, la primera característica que nos da el apóstol Pablo es que la ley es espiritual y la coloca en contraposición a nuestro estado. Dice, mas yo soy carnal. Es decir, soy propenso a las pasiones pecaminosas, a los bajos instintos, puesto que estoy lleno de celos, de envidias. Entonces, por esa razón, estoy inclinado hacia el pecado. La segunda razón que nos da el apóstol Pablo aquí, aparte de esto de que hasta somos parte de nosotros en la envidia, las pasiones, los celos, y que la ley en cambio no tiene nada de esto, porque la ley es espiritual. Soy yo el que soy carnal. La segunda característica es que la ley es buena. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cómo llegó a esta conclusión? ¿O cómo el apóstol Pablo llegó a la conclusión de que la ley es buena? Y él llegó allí por deducción. Si uno aborrece lo que está haciendo, entonces reconoce que hay una opción mejor, otro camino, otra forma de hacer las cosas. Si uno no hace lo que quiere, admite que lo que quiere es bueno, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que el pecado está actuando en nosotros? ¿De qué manera lo vamos a saber? Nos damos cuenta de que el pecado está actuando en nosotros cuando queremos hacer algo realmente bueno y no podemos hacerlo. La palabra calón o kalos tiene 10 significados, por lo cual podemos decir que el pecado nos impide a nosotros esta listica. Mire, quiero que veamos esta listica. El pecado nos impide que hagamos lo bueno, que hagamos lo correcto, que hagamos lo propio, que hagamos lo conveniente, que hagamos lo mejor, que hagamos lo honrado. El pecado nos impide que hagamos lo honesto, lo fino, lo hermoso, lo precioso. Qué tremenda lista, ¿verdad? Mire todo lo que nos impide el pecado a nosotros. Valdría la pena repasar otra vez la listica. ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos impide hacer? Nos impide hacer lo bueno, lo correcto, lo propio, lo conveniente, lo mejor, lo honrado, lo honesto, lo fino, lo hermoso, lo precioso. Qué listica esta de todas las cosas que nos impide hacer el pecado. Tremendo. Romanos 7, 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, miren lo que dice Pablo aquí, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Wow, estos versículos que nos acabamos de leer aquí, que menciona el apóstol Pablo, estos versículos menciona el apóstol Pablo 3 leyes bajo cuya influencia estamos nosotros sometidos. ¿Cuáles son esas leyes por las cuales nosotros estamos sometidos? Esas 3 leyes son: primero, la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice Pablo. Allá en lo más íntimo de nuestro ser, todos nos decimos qué buena es la palabra de Dios, qué justa, qué sabia, qué preciosa. Y encontramos un gran deleite en meditar en ella. Y con el salmista decimos: ella ha sido mi
consuelo en mi aflicción. La segunda ley es la ley de la mente. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Aquí observamos que la mente está de acuerdo con la ley de Dios. La palabra mente en griego traduce como pensamiento, como actitud, intención, propósito, entendimiento, discernimiento. Y todo se pone en línea o se alinea con la ley de Dios y la aprueba. Tercera ley es la ley del pecado. La ley del pecado que está en mis miembros, dice el apóstol. La Nueva Biblia Española dice así: en lo íntimo, cierto, me gusta la ley de Dios, pero en mi cuerpo percibo unos criterios diferentes que guerrean contra los criterios de mi razón y me hacen prisionero de esa ley del pecado que está en mi cuerpo. Vemos aquí, esta ley no está en la mente o en el pensamiento, sino en los miembros, en el cuerpo mismo. Por eso es que somos carnales. ¿Cómo puede explicarse la queja de Pablo? Él dice, miserable de mí. Y a continuación, la gratitud incluso que sirve con el cuerpo a la ley del pecado. Es una cuestión como un poquito contradictoria, ¿verdad? Cuando uno lee de corrido, de muy rápido estos versículos, resulta contradictoria la profunda queja acerca de la propia miseria con la gratitud de Dios, para luego afirmar que está sirviendo a la ley del pecado. Gracias a Dios porque soy miserable. No. Gracias a Dios porque sirvo a la ley del pecado. Gracias a Dios porque vivo una dualidad. Evidentemente, eso no es así. Si leemos detenidamente, notaremos que ese agregado es algo así como un anticipo de lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, no es que Pablo se esté contradiciendo, no es que esté hablando aquí algo así como medio masoquista o algo parecido, sino que él se está como anticipando. Es una interpolación, es un agregado, es un anticipo de lo que hizo el Señor Jesucristo. La versión latinoamericana traduce esto con mayor claridad. Dice, qué infeliz soy. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Solo Dios, a quien doy gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así pues, por la mente me someto a la ley de Dios, pero por los malos deseos soy esclavo de la ley del pecado. Ante la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta es Jesucristo, nuestro Señor. Y el versículo 25 viene a ser un resumen de todo lo que venía diciendo anteriormente. Nada tiene que ver con él. Gracias a Dios. Y algo novedoso para mí es el hecho de que podemos servir a Dios con la mente. Dice, con la mente le sirvo a Dios. Con el pensamiento o con el razonamiento servimos a nuestro Dios. Dice, apruebo lo mejor. Dios se vale de nuestra razón, de nuestros pensamientos, de nuestra lógica, de los argumentos, de la creatividad, de los esquemas y de todo lo que nuestra mente es capaz de concebir para su servicio y para promover su reino. Ahora, cuando por medio de Jesucristo somos liberados del poder del pecado, cuando ya no estamos bajo la ley del pecado, cuando nuestro cuerpo queda libre, ¿qué ocurre con la mente? Se une al cuerpo
para hacer la voluntad de Dios. Y así uno puede decir, con la mente sirvo a Dios y con el cuerpo también. Esto lo vamos a ver un poquito más detallado en la siguiente lección, en el siguiente estudio. Con la mente sirvo a Dios y con el cuerpo también. Esta es lo que algunos han llamado la dicotomía paulina y que ha dado para cantidades de postulados y de formas de pensar en lo relacionado al pensamiento paulino del pecado, y algunos lo han tomado por el lado que no es. Por eso es muy importante en la próxima lección, cuando entremos a hablar de la vida en el Espíritu. Por ahora vamos a tratar de memorizar nuestro texto de esta lección. Vamos a tratar de memorizar Romanos 7, el versículo 25, la segunda parte del versículo 25, que dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Fácil, ¿verdad? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Romanos 7:25. Gracias por haber estado conmigo aquí en esta lección número 15 de Romanos. Espero verlo en la lección número 16. Dios le continúe bendiciendo, porque las bendiciones de Dios son cada día mejores. Cada día traen sus propias misericordias. Por eso, gracias a Dios, porque Él nos bendice cada día. Y yo anhelo y deseo que Dios lo bendiga a usted cada día más y más. Hasta la próxima. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.